Para empezar vamos a delimitar la concepción del sujeto que hay en Lacan, para lo cual sería pertinente considerar el título de uno de sus escritos, Subversión de sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. ¿Cuál es el sujeto que subvierte el psicoanálisis en tanto funda el inconsciente? Esto es el inconsciente freudiano. El sujeto subvertido es el sujeto de la concepción clásica, que fue ceñida por el campo de la filosofía. Tomemos el sesgo que nos ofrece la teoría del conocimiento en el campo de la filosofía para mostrar cómo aparece articulada la relación sujeto-objeto. La teoría del conocimiento parte de la presuposición del sujeto y el objeto, en tanto no construido, sino dados. Para ilustrar este punto, Lacan recurre a un juego de palabras, connaissance, cognaissance, conocimiento de ambos. Supuesta la connaturalidad, el conocimiento aparece definido por una relación de hecho entre el objeto y el sujeto. El sujeto quiere conocer, el objeto quiere ser conocido. El sujeto solo es sujeto para el objeto y el objeto solo es objeto para el sujeto. Y esto es así porque la relación sujeto-objeto preexiste. No aparece construida sino descripta. El planteo desde el sujeto es salir de sí e ir en busca del objeto. El objeto es arrastrado hacia el sujeto, pero esto no quiere decir que el objeto pasa en su totalidad al campo del sujeto, sino que lo que queda en el sujeto es lo que se llama la representación. Así tenemos tres términos, sujeto, representación, objeto, que definen tres espacios teóricos, psicología, lógica, ontología. Hemos descrito la relación de conocimiento desde el sujeto. Considerada desde el objeto es el pasaje de las propiedades al sujeto. Aquí aparece el problema fundamental de la teoría del conocimiento, que es la cuestión de la verdad. Tenemos sujeto, representación y objeto. Sabemos que la representación es lo que hay del objeto en el sujeto, o dicho de otra manera, es lo que el sujeto puede representarse del objeto. La coincidencia entre la representación y el objeto es la verdad. Luego, la verdad aparece definida como adecuación, representación, objeto. El objeto mismo no puede ser reputado como verdadero o falso. La verdad es entonces un buen encuentro entre el sujeto y el objeto, mediado por una representación adecuada. No es una broma decir que teniendo representaciones adecuadas el sujeto puede copular satisfactoriamente con el objeto. ¿Acaso no les evoca esto las concepciones instintivistas? Tal vez si definiéramos el instinto, podríamos ver mejor esta relación. Biaud dice, los instintos de los animales son comportamientos que tienen caracteres específicos muy claros, es decir, que pertenecen a tal especie animal y no a tal otra, que sólo presentan poca variabilidad de un individuo al otro en el seno de una misma especie, que están formados por acciones más o menos complicadas que se presentan a menudo en una sucesión sino irreversible, al menos poca propicia a los desórdenes, y que tienden manifiestamente hacia fines cuya importancia es capital para la vida de los organismos. De esta definición se desprende un objeto y un fin invariables. Agreguemos que una vez alcanzado el fin, el objeto no se conserva hasta tanto no resurja la necesidad. El instinto produce en el organismo una representación imaginaria, queremos decir una imagen del objeto. Lo que se advierte es que para el animal no se plantea la cuestión de la verdad. Veamos qué pasa con la sexualidad humana. Es tan poco específica que en lo que atañe al objeto puede simular ser de otra especie. En este sentido, las perversiones enseñaron a Freud que sin escapar del campo de la sexualidad se pueden plantear desviaciones respecto al objeto y al fin considerados normales. Más aún, un caso que parece responder al objeto
y al fin normales, es el que más demuestra la falta de adecuación de la sexualidad humana, la necrofamilia. Cuando llega a este punto, Freud dice: basta ya de horrores. ¿Acaso un animal podría horrorizarse ante la conducta sexual de un congénere? Hasta tal punto se subvierte la postura clásica instintiva que Freud, guiado por su experiencia, se ve llevado a preguntarse, en Psicología de las masas y Análisis del yo, cómo es posible que el objeto se conserve. ¿Qué es lo que viene a interferir en el encuentro con el objeto? Es lo mismo que preguntar ¿qué es lo que distingue al hombre del animal? Seguramente la diferencia la encontraremos referida al campo de la representación. Hemos visto que el animal tiene una representación adecuada del objeto, a diferencia del hombre, a quien se le plantea de continuo el problema de la verdad, precisamente porque puede engañarse. Dijimos que al animal no se le plantea el problema de la verdad, lo que no implica que no pueda fingir. El hombre puede hasta fingir que finge, puede decir la verdad fingiendo que miente. Observen ustedes que hemos dicho decir, lo que introduce la verdadera diferencia entre el sujeto humano y el animal. El lenguaje. Se habla de un lenguaje animal cuyo paradigma, el lenguaje de las abejas, fue formulado por Carl von Fritsch. ¿Es similar al lenguaje humano? Mazota, bromeando, marcaba la diferencia. ¿Han visto alguna vez a una abeja que haga un chiste y envía a sus compañeras en dirección equivocada? Comenzando por la concepción clásica del sujeto, fuimos a dar en la cuestión del lenguaje. Tal vez sea necesario revisar ahora someramente las teorías del lenguaje que acompañan a dicha concepción, puesto que dogmáticamente podríamos establecer que la teoría que se tiene del sujeto depende de la teoría que se tiene del lenguaje. Veamos alguna de estas posiciones. Habíamos establecido que la representación mediaba entre el sujeto y el objeto. Si el acento cae sobre el objeto, se despliega una teoría realista. Si cae sobre el sujeto, la teoría es nominalista. La posición realista consiste entonces en la identificación de la representación con el referente, de manera tal que el signo queda conceptualizado como el nombre de la cosa. Ustedes ven que de lo que se trata es de la transparencia de la representación, donde se desprecia toda reflexión sobre la estructura de los signos, privilegiándose lo que resulte de su relación con las cosas. La posición opuesta, dijimos, el nominalismo, acentúa la representación con relación al sujeto. El acto de representar significa constituir un significado para el sujeto de manera tal que el signo se transforme en opaco respecto a la cosa. Ahora aparece una reflexión sobre la estructura de los signos, cosa que en el realismo no existía. Se ve entonces que el nominalismo considera a la representación como dependiente del sujeto e independiente de la cosa. Ferdinand de Saussure suspende el problema de la representación privilegiando la cuestión semiológica. Pone entre paréntesis el problema de saber si la representación atañe al sujeto o al objeto y reflexiona sobre el hecho simple y verificable de que cuando la gente habla se entiende. Es importante aclarar que las reflexiones sobre los hechos lingüísticos no empiezan con Saussure. Él mismo realiza una breve historia de la lingüística en su libro, en su capítulo 1, y advierte que la realidad del lenguaje es inclasificable en tanto es al mismo tiempo física, fisiológica y psíquica, así como individual y social. Su originalidad reside en el abordaje de esta cuestión, que será la construcción de un objeto al que llamará lengua. Es precisamente el hecho de haber construido este objeto lo que diferencia la reflexión saussuriana de las anteriores. Saussure define la lengua como una parte del lenguaje, como un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones adoptadas por el cuerpo social.
para permitir a los individuos el ejercicio de esta facultad. La lengua no es entonces una función del sujeto hablante, sino la parte social del lenguaje exterior al individuo, que sólo existe gracias a una convención. Saussure llama habla al acto individual, a lo que la gente dice, que de hecho procede de la lengua. Una vez establecido el objeto de la lingüística, veamos ahora cuáles son los elementos que la componen. Esto es, los signos. En principio, Saussure dice que son las combinaciones de un concepto y una imagen acústica, no de una cosa y un nombre. Aclara inmediatamente que la imagen acústica no es el sonido material, sino su huella psíquica. Luego, el signo es una entidad psíquica de dos caras unidas. Saussure llama al concepto y a la imagen acústica significado y significante respectivamente. La existencia de diversas lenguas prueba lo que Saussure denomina la arbitrariedad del signo, pues no se trata de una arbitrariedad individual, ya que el signo, dijimos, constituía la lengua, que supone un sistema convencional. Esto quiere decir que el significante es arbitrario con relación al concepto, pero el dominio cerrado del signo es impuesto a la comunidad que lo emplea. Reflexionemos ahora sobre este dibujito. La elipse representa lo cerrado del signo, la unión indisoluble, como si fueran las dos caras de un papel, entre el significado y el significante. Las dos flechas aluden a la implicación recíproca entre ambos. La línea horizontal adquiere valor del vínculo. En verdad, Saussure habla de dos masas amorfas que forman cada una un continuo y que son la masa de las ideas y la de los sonidos. La lengua elabora sus unidades al constituirse entre estas dos masas amorfas. Los signos suponen cortes que afectan tanto a la masa de las ideas como a la del sonido. Un signo no coincide necesariamente con una palabra, según se advierte en expresiones tales como muchas gracias, por favor, etc., o en palabras compuestas. Hasta aquí vimos la cuestión de la significación interna al signo. A tal imagen, tal concepto. Pero Saussure dice que la significación muchas veces se confunde con el valor. No basta decir que un signo tiene tal o cual significación. Es necesario además compararlo con los otros signos de la lengua. El signo, en tanto forma parte de un sistema, no solo tiene una relación positiva entre el significante y el significado, sino también, fundamentalmente, una relación negativa y diferencial con los otros signos. Saussure dice textualmente que el contenido de una palabra no está verdaderamente determinado más que por el concurso de lo que existe fuera de ella. Por ejemplo, la lengua inglesa posee el signo fish, la lengua castellana pez y pescado. La significación varía por la diferencia de valor entre pez y pescado que no existe en inglés. Esta idea del valor hace de soporte para que Saussure enuncie que en la lengua solo hay diferencias. Se entiende diferencias que permiten establecer relaciones. Él dirá que las relaciones se despliegan en dos órdenes que corresponden a dos formas de la actividad mental. Veamos. Por una parte, los signos tienen relaciones fundadas en el carácter lineal de la lengua que excluye la posibilidad de pronunciar dos palabras a la vez. Las combinaciones que se organizan en la extensión se llaman sintagmas. Ejemplo, la oración. En un sintagma, un término solo adquiere valor porque se opone al que le precede y al que le sigue. Por otro lado, las palabras se asocian en la memoria formando grupos diversos. Así forman el tesoro interior de la lengua. Estas son las relaciones asociativas que unen términos en ausencia. En cambio, las sintagmáticas se dan en presencia. Hemos visto hasta aquí lo que consideramos imprescindible recordar de Saussure para poder seguir adelante.
es decir, pasar de la lingüística al psicoanálisis. Massota decía, no hay lingüística psicoanalítica, pero si la hubiera, ella encontraría, es obvio, su mejor ejemplo en el chiste. Esto quiere decir que el significante en lo cotidiano de nuestra experiencia se desliga de la operación de dominio que sobre él ejerce la lingüística. Más precisamente es indominable. Esta es una de las razones por las que Lacan dijo, yo no hago lingüística sino lingüistería. Vamos a terminar con una cita de Lacan. El interés, la ola de interés que contribuí a aportar a la lingüística es, parece, un interés que viene de ignorantes. No está tan mal. Eran ignorantes antes, pero ahora se interesan. Tuve éxito en interesar a los ignorantes en algo. Además, que no era mi finalidad, porque la lingüística, se los voy a decir, me importa un bledo. Vimos cómo Saussure fundaba la lingüística moderna. Podemos decir que Lacan articula, no decimos comienza, su reflexión sobre el significante interrogando al signo saussuriano, y ahora vamos a tomar como referencia el escrito, la instancia de la letra, y algunas reflexiones que aparecen en el libro El título de la letra de Nancy y Lacoue-Labarthe, que es un comentario sobre dicho escrito. De este libro, Lacan afirmó, en Encore, que los autores lo leyeron bien, precisamente porque no le suponían un saber, porque no lo amaban. En verdad, escribían para criticarlo. Nuestra referencia a este libro no implicaba que, por nuestra parte, estemos de acuerdo con la totalidad de las ideas allí expuestas. Por ejemplo, pensamos que los autores confunden significante y letra. Nosotros habíamos dicho que según sea la teoría del lenguaje, será la teoría del sujeto. Por lo tanto, creemos que es pertinente marcar esta distinción entre letra y significante, para entender de qué sujeto se trata en Lacan. Al final, retomaremos esto. En un comienzo se trata de la destrucción del signo saussuriano, que como ustedes recordarán se escribía así. Significado, significante. Lacan, al leer a Saussure desde Freud, produce una notación diferente, siendo S significante y S minúscula significado. Lacan nombra a esta notación algoritmo, esto es una notación que determina una serie de operaciones ordenadas. En modo de cálculo, si quieren comprobar cómo una notación es determinante, traten de hacer una multiplicación con números romanos y verán la diferencia con una hecha con números arábigos. Ahora comparemos las dos formas de notación. En primer lugar encontramos una inversión de los términos y la desaparición del paralelismo. Aparecen S mayúscula y S minúscula, señalando una primacía del significante. También desaparece la elipse, que garantizaba la unidad del signo y marcaba la relación positiva que Saussure llamaba significación. Ya no se trata de las dos inseparables caras del signo, sino de dos etapas del algoritmo. La barra entonces, lejos de indicar la relación, indica separación de dos órdenes diferentes. Debemos agregar que se pierde la biunivocidad designada por las flechas. Acentuemos la importancia de la barra, puesto que ésta trastoca la idea saussuriana de relación para precipitar la idea de resistencia, que confirma la ruptura del signo y con ello la primacía de un orden, el significante. Ahora la pregunta es cómo mantener los conceptos interiores al signo, a saber, significante, significado y significación, si el signo ha sido destruido. En otros términos, ¿cómo es posible explicar esos conceptos impidiéndoles funcionar como signo? Fíjense que cuando comenzamos a hablar del lenguaje,
reparamos en la cuestión de la representación y dijimos que el lenguaje representaba, según los realistas, o no representaba, según los nominalistas, los objetos. Si postulamos que la barra es relación, como dice Saussure, no salimos del problema de la representación. Si bien ya no se trata de la cosa y su nombre, sí se trata de un significante que representa un significado. En cuanto a la representación, Lacan escribe: estas consideraciones, por muy existentes que sean para el filósofo, nos desvían del lugar desde donde el lenguaje nos interroga sobre su naturaleza, y nadie dejará de fracasar si sostiene su cuestión, mientras no nos hayamos desprendido de la ilusión de que el significante responde a la función de representar al significado, o digamos mejor, que el significante debe responder de su existencia a título de una significación cualquiera. Veremos ahora cuáles son los elementos que sobreviven a la destrucción del signo y qué función cumplen. Lacan propone el siguiente esquema. Este esquema propone por encima de la barra, en el lugar del significante, la inscripción de dos términos, caballeros, damas. Por debajo dos puertas absolutamente iguales. Observen, arriba dos palabras diferentes, abajo dos puertas iguales. Esto en Saussure se hubiese sostenido por la teoría del valor, que habría consolidado la relación positiva significado-significante, lo que daría por resultado la constitución de dos signos. Pero las puertas deberían haber tenido algo que las diferenciara en cuanto al significado, por ejemplo, las siluetas de un hombre y una mujer. Noten que para comparar mejor y de acuerdo con Benveniste y Barthes, invertimos los términos quedando el signo saussuriano con el significado abajo. Lacan plantea que en el piso de arriba hay una pura diferencia, que es la característica fundamental del significante. Si tuviéramos que decir qué hay en el piso inferior, en tanto son dos puertas, por ahora no diferenciables, diríamos por el momento lo significable, que es aquello que, por sufrir la impronta del significante, se elevará a la categoría del significado. En todo caso, la diferencia en el piso inferior no es una diferencia dada sino producida por la diferencia significante. Se habrán dado cuenta que se trata de baños y tratándose de ellos se trata de prohibiciones, esto es, de una ley de segregación urinaria respecto de la diferencia de sexos. Lo importante es que esta ley no podrá hacer su entrada en lo indiferenciado si no hubiese significantes que establecieran la diferencia. Sintéticamente podemos establecer tres pasos lógicamente ordenados. 1. En el lugar del significante se establece una diferencia. 2. Esta diferencia produce un corte en lo real. 3. El significante hace entrada en el campo del significado. Ahora efecto del significante. Entonces, a partir de la diferencia que instituye el significante en lo indiferenciado, los sujetos hablantes encontrarán su lugar. ¿Podría decirse que en lo real las cosas tienen un lugar? Supongan que de los 3 tomos de Freud tienen 2 en la biblioteca y uno prestado. En lo real cada libro está en el lugar en el que está, y estrictamente no podría decirse que tengan un lugar. Solo podríamos decir que uno de los tomos falta, que no está en su lugar, si partimos de que son 3 tomos. Hemos usado adrede la palabra falta, en tanto recubre 2 matices diferentes. Por un lado alude a una carencia, me falta algo. Por otro, a un aspecto moral, falté a los preceptos religiosos. Estos son 2 matices de la ley que suponen localización e imperativo. Nuevamente nos encontramos con que esta ley no podría existir sin el significante. Tal vez en el ejemplo de los baños la cuestión de la ley fuera más clara por tratarse de un pacto social, que dice que los hombres y las mujeres no deben compartir los baños públicos. En el ejemplo de los 3 tomos también hay una dimensión legal en el juego que ordena que deben ser 3. Destaquemos que no es que lo real divida el significante, sino que las diferencias significantes dividan lo real, que no se va de lo real.
al significante se puede ejemplificar con la tabla de Mendeleev, que está construida según una ley que ordena los elementos químicos en función del aumento de una valencia. Esto permitió conjeturar elementos desconocidos y posibilitar su hallazgo, es decir, construir elementos a partir de un orden significante. Ya es evidente entonces que el significante no será más que la otra cara del signo, sino una operación en la que se articula una ley. Saussure hablaba de significación en términos de relación positiva entre significado y significante y relación negativa entre signos. Lacan hablará de significancia en términos de articulación entre significantes que producirán efectos de significado. Lo importante es la acentuación de la barra que se dirige directamente a privilegiar la función del significante, de manera tal que no se lo pueda tomar como un elemento del signo. Por significante entenderemos un significante sin significación, aunque sea impensable un significante sin efecto de sentido. No se trata de representación de un significado, digamos por ahora que tendrá una función de representante para otro significante. De hecho, el significante se define por la relación y la diferencia con otro significante. Desde aquí se puede decir que no necesariamente coincide con la palabra, o A del juego del fort. Da es la madre quien dice que dice, adquieren valor significante por su oposición. El significante no es ni el fonema, rasgo diferencial del sonido, ni la palabra, ni la frase, aunque cualquiera de estos puede jugar como significante en tanto opuesto a otro. El significante no se encuentra aislado, sino que hace cadenas con otros que se despliegan en dos órdenes, uno de la simultaneidad y otro de la contigüidad. Para ir a la cuestión de la letra, tomaremos como referencia los seminarios de Lacan, Encore y Aupire. El significante, aunque es una dimensión introducida a partir de la lingüística, no pertenece a su dominio. Lacan decía que la lingüística, como toda ciencia, define su objeto, la lengua, y en la construcción de este objeto se definió el significante. Y agregaba que los lingüistas lo acusaron de hacer un uso metafórico de la lingüística porque no podían concebir el significante más que como ellos lo habían definido. De hecho, su objeto fue construido ejerciendo una operación de dominio sobre el significante, dominio que se hace amo del significante. Desde esta perspectiva resultaría inevitable pensar un sujeto que dominara el malentendido. El giro que produce el psicoanálisis consiste en despojar al significante de la arbitrariedad del amo y restituirlo al registro de la lingüística. Acá tenemos un buen ejemplo de lo que decimos. Vean ustedes que lingüistería se puede leer como lengua histérica, lingüística histérica, lingüistería, etc. Demos un pequeño rodeo. Ustedes sabrán que el inicio y el desarrollo de la lógica tiene como objetivo suprimir el equívoco del lenguaje ordinario. El resultado es una escritura que no puede ser hablada. Hablar es producir equívocos, cadenas significantes que implican necesariamente el malentendido. La escritura, por el contrario, es hacer letra de lo que se dice. Es una operación que evita el malentendido. Si ustedes quieren, podríamos decir que el significado consiste siempre en reducir el equívoco a una sola lectura. Tendríamos que diferenciar entre decir y leer. Decir es lo que se juega a nivel del significante, mientras que leer es lo que permite que haya significado, o sea, transponer la barra. El amo, se lo llame lingüística o lógico, desconociendo el significante en su verdadera dimensión, cree poder reducir la lectura a una sola, con lo cual, por ejemplo, el lingüista supone al signo unidad significante-significado. De este modo, hace del significado una letra muerta,
que es lo habitual en el hablar cotidiano. El psicoanalista no se encuentra en la misma posición de dominio que el amo, sino que escucha a partir de la letra. Es decir, que las innumerables lecturas de lo que el analizante dice demuestran que, lejos de ser dominado, el significante domina. Y domina hasta tal punto que sus efectos son indominables. El lapsus, por ejemplo, hace consistente lo que acabamos de decir. Allí donde el amo no puede leer nada, el analista hace una infinidad de lecturas, lo que no quiere decir que la interpretación esté abierta a todos los sentidos. En psicoanálisis, entonces, la letra es el efecto de transposición de la barra en la producción de sentido. El significante se escucha, el significado se lee. Dicho de otro modo, el significado es la lectura de lo que se escucha de significante. Habitualmente se habla de puntuación. Podemos agregar de puntuar, es hacer letra del significante. Lacan dice que el retorno de lo reprimido es letra cuando se lo interpreta. Habíamos dicho que a la concepción saussuriana de significación, planteada en términos de signos, Lacan opone la de significancia, planteada en términos de articulación entre significantes que producen efectos de significado. Ahora podemos agregar, la significancia supone la letra que allí se escribe. Es imprescindible aclarar que la letra en el análisis no supone la lectura de un sentido oculto, sino la producción de sentido a partir de una cadena inaprehensible como tal. Hacer letra es poner de manifiesto el malentendido y de ningún modo domesticarlo. Veamos ahora lo de los grafos de Lacan. Él habla de estos grafos, los cuales no intentan ser una representación, en el sentido de ofrecer a la percepción una imagen del aparato psíquico, sino que intentan ubicar en su nivelación la estructura más ampliamente práctica de los datos de nuestra experiencia. Por ejemplo, Lacan advirtió sobre las consecuencias nefastas que trajo para la lectura del yo y el ello el esquema representativo del aparato psíquico que Freud insertó en el capítulo 2. En ese caso, la pregnancia de la imagen hizo olvidar el análisis que la sostenía. Con estos grafos, Lacan da cuenta de la experiencia psicoanalítica de una manera más lógica que intuitiva. Pero es necesario reiterar que estos grafos de nada valdrían aislados de la reflexión que los hace funcionar. No es una representación gráfica, sino la topología lacaniana, que es la topología del sujeto. El primer grafo, que introduce la relación del sujeto con el significante, reducida a lo observable del hecho lingüístico. En tanto el significante y el significado se deslizan, el grafo permite dar cuenta de que esto no ocurre en un solo punto. Delta, el punto de partida, es una notación que ubica a un viviente mítico que parte desde la necesidad. Si fuera un animal, partiría en línea recta hacia el objeto de su satisfacción. Pero lo que le ocurre a este viviente mítico que suponemos es que antes de encontrarse con el objeto debe pedirlo. El asunto es si una vez pedido es posible encontrarlo. Por ahora constatemos un hecho. Ya no va directamente al objeto, sino que tiene que hacerse entender. El punto C es el lugar de lo que por ahora llamaremos código, lugar donde el sujeto mítico se encuentra con lo sincrónico del lenguaje. En verdad, esto no es sino la batería significante y las leyes de su empleo. El punto M es lo que en una época Lacan llamó mensaje. Supongamos por el momento, lo que no es estrictamente cierto, que el sujeto de la necesidad tuviera una intencionalidad lingüística. Entonces debería tomar del código los significantes y las reglas con las cuales componer su mensaje. Esto en el punto C, que es sincrónico,
lo que quiere decir que en cada acto de palabra está presente toda la batería significante y las leyes de su empleo. Pero el mensaje supone una dimensión temporal, es decir, diacrónica. Esta dimensión diacrónica es lo que se escribe como la línea SS. Habíamos dicho que el sujeto mítico, partido de la necesidad, iba en busca del objeto de su satisfacción. También dijimos que debía pedirlo. El punto C indica el lugar donde se encuentra con el lenguaje como obstáculo al hallazgo del objeto. Esto los desvía hacia el punto M, donde el mensaje, el pedido, se produce. Observemos que si se tratara de signos, el mensaje terminaría allí, puesto que al tiempo que elige los significantes, con ellos iría el significado. Pero por tratarse de significantes, en el sentido que el psicoanálisis da a esta palabra, el circuito de la significación no se cierra en la producción del mensaje, sino que debe esperar la sanción del código. La línea SS es la diacronía del significante. Está compuesta precisamente por significantes, o sea, por elementos discretos. El segmento MC tiene trazo pleno en el grafo para indicar de este modo que se trata de un mensaje, de algo que es sancionado como una unidad de significación. Dicho de otro modo, lo que era discreto aparece continuo porque hay una unidad de sentido. Pero ¿cómo es que se produjo el mensaje? Para explicarlo, Lacan emplea como ejemplo el punto de almohadillado. Es lo que se conoce en tapicería como capitoné. Ingenuamente uno pensaría que esos botones aparecen cosidos uno a uno, y esto sería análogo a los signos en el sentido saussuriano. En verdad, el capitoné no se hace así, sino que se trata de un entrecruzamiento de hilos que por tensión producen las depresiones en la superficie, también llamadas puntos de almohadillado. Lo que hay que retener es que todos estos puntos se producen simultáneamente al tirar de los hilos y no uno a uno. La puntuación de una frase es análoga a la tensión de los hilos. Tiene por resultado el abrochamiento del sentido que resulta retroactivo y que se presenta como una unidad. Ejemplifiquemos. Un hombre bien, un hombre bien parecido al mono. Otro ejemplo, un dulce lamentar de dos pastores, verso de Garcilaso, que, escondida, según la regla del endecasílabo, da un dulce lamentar de dos pastores. Este último ejemplo ilustra mejor el efecto de la puntuación, que se produce cada vez que alguien sanciona un mensaje como tal. Un sujeto mítico parte de A, se encuentra en C, con el tesoro del significante, produce un decir en M, que tiene que llegar a un interlocutor en C para ser sancionado como mensaje. La sanción del mensaje es la línea superior que va de C a M. Lo que era intencionalidad lingüística de C a M es ahora lo que el interlocutor ha sancionado. Volviendo al ejemplo, el locutor quiere decir la primera versión de la frase de Garcilaso y el que escucha sanciona la segunda. La dirección opuesta de los segmentos MC y CM marca en el grafo el efecto retroactivo, lo que Freud llamó el après-scope de los franceses. Como se darán cuenta, el ejemplo de términos tales como código y mensaje está demasiado contaminado de una ideología comunicacionalista, y justamente lo que se revela con el ejemplo que pusimos es que la comunicación es fallida. Creemos que ya se advierte claramente que esto ocurre porque se trata del significante y no del signo. Por lo dicho, Lacan reemplazará código por tesoro del significante, anotado con la letra A. Este pasaje de notación a la letra A implica y permite una serie de operaciones que no atañen a una simple cuestión terminológica. Por ahora digamos que se trata de un sitio pensado como el lugar desde donde parte el mensaje,
se dirige el mensaje y donde es sancionado como tal vale decir leído. Antes hablábamos de un interlocutor, ahora se trata del lugar donde el sujeto se encuentra con el tesoro del significante como lugar de la sanción. También cambiará mensaje por significado del otro, puesto que ahora la cuestión es cómo A sanciona un decir retroactivamente. Digamos de paso que A es el otro. El segmento A, antes C, aparece como línea punteada para evocar cómo las necesidades son afectadas anticipadamente por el significante. En cuanto a S, ubicado al final del circuito de la intencionalidad, quiere decir que el sujeto mítico, lo que llamamos el viviente, ha sido anulado en su intencionalidad por el poder de la sanción del otro. De aquí se deduce que así como Lacan tuvo que reemplazar código por A y mensaje por significado del otro, lo que se anota S minúscula A, será necesario sustituir la intencionalidad del sujeto por el sujeto barrado. Barrado sería tachado. Barra, que no es otra cosa que la del algoritmo. El viviente que partía de un estado mítico se ha transformado en un sujeto barrado y su intencionalidad ha sido abolida. Este grafo responde a necesidades lógicas, no genéticas. No existe sujeto mítico desde el vamos, sino que aparece formulado por un efecto retroactivo. Incluso antes de que hable está barrado, en tanto el lenguaje lo preexiste. Por eso, en otros grafos, Lacan pondrá en el punto de partida al sujeto ya barrado. Ahora hablaremos del otro, y nada mejor para comenzar que el retorno a Freud. En una de las cartas dirigidas a Fies, la 52, dice: los accesos de vértigo y de llanto están dirigidos a ese otro, pero sobre todo a ese otro prehistórico e inolvidable que nunca pudo llegar a ser igualado. A medida que vayamos desplegando qué es lo que Lacan entiende por otro, la frase de Freud irá adquiriendo interesantes resonancias. Digamos primero que el otro es alteridad radical. Recuerden la otra escena de la que hablaba Freud a propósito de los sueños. Ya habíamos dicho que el otro, A, es quien sanciona el mensaje. Ahora tenemos que precisar que no se trata de alguien, es una alteridad no personal. Es el lugar donde el decir es leído y sancionado como dicho. Lacan dirá que es un sitio, para destacar que no es un lugar espacial. De aquí se desprende que es el tesoro del significante y las reglas de su empleo. Dijimos, ni alteridad personal ni lugar espacial. Sin embargo, alguien puede encarnar al otro. Pero prestemos atención que el interlocutor esté, para el hablante, en el lugar del otro, no quiere decir que lo sea. Usamos deliberadamente el verbo encarnar para dejar traslucir que se trata de una carnada, que como en la pesca es un engaño. Es que el otro no es el interlocutor, sino el lugar evocado en el recurso de la palabra. Aclaramos que cuando decimos palabra, aludimos al habla en el sentido sociorano. El otro es el compañero del lenguaje. Más precisamente, el hecho de que haya lenguaje implica que el habla esté dirigida a un otro. Para que este otro pueda sancionar una palabra como tal es necesaria la función del otro como tesoro de significante. Desde esta perspectiva, ¿qué se dice cuando se habla de dependencia? Se tiende a pensar que se trata de dependencia con respecto a alguien, la llamada dependencia afectiva. En verdad no hay dependencia que no sea dependencia del lenguaje. Vayamos a Freud y a su proyecto. En el punto titulado La experiencia de satisfacción, se plantea que el organismo humano es incapaz al principio de realizar por sí solo acciones específicas, tendientes a lograr el retorno al equilibrio de cantidad. Ante las cargas solamente puede recorrer la vía de la alteración interior, grito, expresión de las emociones, etc.
Este modo de descarga ineficaz es sancionado como mensaje por el asistente, quien con su ayuda permite realizar la acción específica. La vía de descarga adquiere la función secundaria del entendimiento, según Ballesteros, de la comunicación. Remarquemos que la función de la comunicación es un efecto del encuentro con el otro. Es obvio que se depende de alguien, pero de alguien que diga que el sujeto dice función que no podría cumplir si no estuviera soportado por el lenguaje. Lo dicho hasta ahora nos lleva al otro de la primera dependencia, la madre, que es quien primordialmente encarna al otro. Es en la madre, como función, donde el sujeto se encuentra con el significante. De ahí que se hable de lengua materna, no con el código de la madre, sino con el lugar del otro que la madre encarna. Esto demuestra que el lenguaje siempre viene del otro. El sujeto más que con la madre se encuentra con el significante en la madre. En tanto ella encarna al otro, el sujeto puede tener la ilusión de una relación intersubjetiva, cuando en verdad se encuentra con la radical alteridad del significante. Reflexionemos sobre esta radical alteridad. Nada resulta tan extraño y ajeno como lo inconsciente. Seguramente ustedes habrán escuchado la fórmula de Lacan. El inconsciente es el discurso del otro. Agreguemos que es ese discurso el que instaura en el sujeto ese lugar otro que es el inconsciente. Digamos mejor que es sujeto el que es instaurado en ese lugar, ya que habla a partir de allí. Tomemos el ejemplo del lapsus y la pregunta que se impone. ¿Quién habla en el lapsus? Conocemos por Freud la respuesta, la que implica que el verdadero sujeto de la palabra es el inconsciente. Seguramente encontrarán la mayor dificultad para entender esto en el hecho de que, como dice Lacan, quien habla y a quien se habla suponen una misma pregunta y una misma respuesta, el otro. Antes dijimos que el otro es el tesoro del significante. Ahora decimos que es lo inconsciente y agreguemos las leyes del inconsciente son las leyes del significante, o sea, su articulación. Insistamos, el significante es consustancial a la articulación, no es otra cosa que la articulación. Cuando planteamos que el significante es diferencia, esta diferencia aparece sostenida en la articulación. Afirmación tan fuerte en Lacan que llega a decir que no hay nada que se nos presente como articulado que no sea significante. Solo se habla de articulación en el mundo porque está el significante. Hay también un sentido de apelación al otro. De hecho, hablar es llamar al otro porque el otro es el lugar donde el decir se plantea como verdadero. Señalemos de paso que el problema de la verdad solo puede ser planteado y solo es atinente al significante y por lo tanto al otro como lugar. Si hablar es llamar al otro para situar la verdad de lo que se dice, entonces hablar es hacer resurgir la verdad cada vez que se habla. La verdad entonces no tiene características de permanencia, por así decirlo, sino que no es más que fugacidad. La función del otro determina la posición del sujeto. Con esto queremos decir, por ejemplo, su posición dentro de la cadena de las generaciones, lo que evoca la función paterna, con todo lo de orden e interdicción que supone. Piensen que no habría posibilidad de ubicarse generacionalmente si no fuese en una articulación significante. Sería impensable ser hijo de un padre fuera del campo del lenguaje. Faltaría agregar que el otro es también el otro sexo, más específicamente la mujer. En rigor deberíamos tachar el la. Es el otro sexo tanto para el hombre como para una mujer. Recuerden el enigma de la femineidad del que hablaba Freud. La operación que Lacan hace con el signo saussuriano implica la ruptura de su respuesta a la unidad. ¿Por qué Lacan produce esa ruptura? En verdad se trata de la formalización del descubrimiento freudiano que ya le implicaba.
Lacan dice que Freud descubre el significante mucho antes del curso de Saussure, allí donde nadie lo esperaba, en las formaciones del inconsciente. Bastaría recordar el olvido del nombre Signorelli, el retorno de lo reprimido en Botticelli y Voltrafio, y aislar un solo elemento, Trafio, para advertir que en la transformación de Trafoi en Trafio no se respeta ni el sentido ni el orden de los fonemas, de donde se ve que el significante es independiente del significado y no a la inversa. Por cierto que Freud, quien descubrió el significante en su verdadera dimensión, pero fue necesario que Saussure estableciera el signo como unidad para que Lacan pudiera formalizar la experiencia freudiana. A falta de esta formalización, los seguidores de Freud extraviaron el camino cerrando las vías que el maestro había abierto. Decir que el significado es subsidiario del significante no es decirlo todo. De hecho, el significante no puede decirlo todo. A partir de Lacan, el significante implica que no hay nunca una significación completa. Podría decirse que para el hablante siempre falta un significante para poder significarlo todo. No hablamos de un significado total, sino simplemente que en el dicho, en cualquier dicho, siempre algo escapa a la significación. Por la estofa misma del significante, algo siempre escapa a la significación. En este sentido puede decirse que falta un significante. Falta que no se puede suturar, ya que aún agregando un significante igual, seguiría faltando. Esto equivale a decir que el significante segrega un resto que es insignificabilizable. Eso que falta, eso que el significante, como Aquiles, nunca podrá alcanzar, hará decir a Lacan que es su único descubrimiento. El nombre de este descubrimiento es objeto A. Una de las formas bajo las cuales se presenta en la teoría freudiana el objeto A, la encontramos en el proyecto con el nombre de Das Ding. Veamos la cuestión de la falta en Freud. Por un lado encontramos una idea en la llamada experiencia de satisfacción, en la que se trata de reencontrar un objeto por definición inhallable. Por otro lado encontramos la cuestión de la falta en términos de castración de la madre, a partir de la cual lo que ya faltaba puede pensarse como el falo faltante en la madre. El falo entonces adquiere su verdadero estatuto cuando se articula como lo que falta en la madre. La barra del algoritmo es lo que rompe la unidad del signo, dando como resultado que un resto escape a la significación. El otro es el lugar donde el mensaje es sancionado como tal. La barra hace que el otro, en el otro, jamás se encuentre una sanción plena del mensaje. Por esta razón es que el otro está barrado, que es lo mismo que decir que siempre falta un significante. La ilusión del hablar cotidiano reside en suponer un otro, sin falta que garantice la significación y evite el malentendido. La barra del algoritmo resulta ser la misma que barra al otro y que divide al sujeto, planteándolo como deseante. A partir del descubrimiento de la castración en la madre, el falo se convierte en la barra misma del algoritmo, o lo que es lo mismo, en la razón del deseo. Ahora estamos en condiciones de hablar de necesidad, demanda y deseo. Distingamos en primer lugar la necesidad animal. Este implica un organismo en relación directa con su objeto. Para el hablante esta relación aparece perturbada, puesto que la necesidad debe pasar por el molino de las palabras. En rigor, esto no describe un momento evolutivo, puesto que el lenguaje preexiste al sujeto desde el punto de vista lógico. A los fines de la explicación, vamos a suponer un sujeto mítico, signado por la necesidad, que en su camino hacia el objeto se encontrará con el lenguaje. Estará obligado a pedir, a demandar. Hasta sus descargas motrices serán sancionadas como demandas. Ahora bien, lo primero que podríamos decir es que toda respuesta
a una demanda implica lenguaje, así como la demanda misma, en el sentido más banal, puesto que los objetos con que el otro responde son objetos de la cultura. Puesto que la demanda es una articulación significante, el sujeto queda a merced del poder de la lectura del otro. El objeto, como objeto de la necesidad, se enajena. Digamos que la demanda da siempre en el blanco, en el lugar de la falta en el otro. Esta falta en el otro estaba evocada cuando afirmábamos que el otro es el tesoro del significante y no un código de signos. No es que el otro no pueda responder con un objeto, pero lo que se obtiene no vale más que lo que no se obtiene. En toda articulación de una demanda cae un resto, que es lo que definimos como objeto A, lo que no se articula en toda articulación significante. Este objeto se produce cada vez que se habla, es pura pérdida y no es la pérdida de un objeto que alguna vez estuvo. La diferencia entre la demanda D y la necesidad da por resultado el deseo, D minúscula, que tiene su causa en el objeto A. Este objeto no está adelante del deseo, por el contrario, es la causa del deseo. No es el señuelo del deseo, es la causa perdida, tanto del señuelo como del deseo. Tanto el demandante como el demandado, el que encarna el lugar del otro, por su sujeción a la demanda, se encuentran confrontados con la falta. El primero por lo que pierde al tener que hacer pasar su necesidad por el desfiladero del significante. El segundo porque más allá de la demanda tendría que responder al deseo. El que demanda apela a la incondicionalidad del otro, esto es, a que no esté condicionado por ninguna ley. Lo que encuentra es la condición absoluta que es la ley del deseo. Más allá de lo particular de cada demanda, se perfila ese pedido de incondicionalidad, que es pedido de amor. El amor aparece aquí ligado al narcisismo y encubriendo la falta. Por el lado del otro se trataría de dar justamente lo que no tiene. Habrán oído la fórmula lacaniana del amor: dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. El don de amor es una de las respuestas posibles. La otra es el rechazo de la demanda. Notarán que la única posibilidad de que se despliegue el campo del amor es precisamente que haya una falta. Podemos decir que el don de amor es siempre un signo de amor. Aquí vale recordar que Lacan define al signo como lo que representa algo para alguien. La paradoja del sujeto en la demanda consiste en que, por un lado, trata al deseo como si fuera de otro, como dice Freud, pero por otro lado no puede dejar de tenerlo en cuenta. Esto se advierte en la anorexia mental, en la que, porque hay una anticipación del otro a la articulación de la demanda, el sujeto rechaza el don para tener espacio de demanda y salvaguardar el deseo. Si la causa del deseo se produce por efecto del significante, es en el otro, en tanto tesoro del significante, donde estará planteada la cuestión de la causa. Este es el soporte teórico de la sentencia lacaniana: el deseo es el deseo del otro. Aun cuando el lugar del otro esté encarnado por otro sujeto, nunca puede haber verdaderamente intersubjetividad, relación entre sujetos, ya que ambos sujetos no pueden ser tales sin estar referidos al otro. El objeto en el campo humano aparece en pérdida respecto del campo animal. Esta pérdida la hemos ido definiendo con relación al pasaje de la necesidad a la demanda por efecto del lenguaje. Al revés, si todo pudiera ser dicho, el objeto no estaría en pérdida en cuanto a la significación y podría ser recuperable por el lenguaje. En otras palabras, si alguien pide una tiza en términos de signo, el significado recubriría absolutamente al referente. En cambio, porque hay significante, aunque el demandado entendiera el pedido, se abre un espacio de falta más allá del referente. Ahora bien, del lado del sujeto, la pérdida del objeto es solidaria con su definición como sujeto deseante. Esto es así, en tanto, si la pérdida es efecto del significante, este efecto también produce al sujeto.
Cabe recordar aquí que hablamos de preexistencia lógica del lenguaje, preexistencia que hace referencia obligada al lugar del otro, tesoro del significante. Es evidente entonces que no es sostenible desde ningún punto de vista que el lenguaje pueda ser pensado como instrumento donde el sujeto se defina como intencional, es decir, que el lenguaje no está hecho a la medida de las intenciones del sujeto alguno. Todo lo contrario, el sujeto está sujetado al significante. Podemos observar la afirmación, un tanto dogmática, que enunciamos al comienzo: según sea la teoría del lenguaje, será la teoría del sujeto. Hablamos de sujeción del sujeto al significante. Esto es homologable a enunciar que sólo se puede plantear el sujeto en el campo del deseo, campo de la falta, precipitada, precisamente, por el encuentro con el lenguaje. Es en estas referencias, entre otras, en las que hay que pensar cuando Lacan dice: un significante representa un sujeto para otro significante.